esta ocasión hablaremos de la previsión social, los beneficios que tiene este tipo de prestaciones. Y bueno, pues para ello contamos con dos grandes especialistas y maestros de la materia. Bienvenidos, Oliver. ¿Qué tal, Telesforo? Adelante, adelante. Muchas gracias por la invitación. Víctor Oliver, a sus órdenes. Gracias. No, pues gracias por aceptar. Y a Alejandro Aguilar. Maestro, muchísimas gracias por la invitación y pues ya listos. Y maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, pues, listos para platicar el tema que da para bastante, para ir entendiendo todas las aplicaciones que le hemos querido dar a esta previsión social. Así es, ¿no? Pues qué bueno. En algunas ocasiones creo que se ha visto como algo controvertido este tema. Claro. Tiene años, la previsión social tiene añísimos. Y muchas veces todavía nosotros, el gremio de los contadores, todavía tenemos dudas sobre cómo aplica, ¿no? Pero vamos, ¿qué les parece si empezamos con qué es la previsión social? Si existe una definición jurídica, laboral, fiscal, en seguridad social. Queremos saber si existe esa definición. ¿Cuál sería? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, fíjate que es un concepto que, muy curioso, ha ido avanzando, bien mencionas, a lo largo de las décadas. Desde sus principios, tú recordarás cuando en su momento las remuneraciones eran prácticamente, primero en efectivo, segunda instancia, cuando se corre ya una remuneración a base de estos tipos de estímulos, en donde lo que se pretende a final de cuentas es ello, es pretender afianzar y amarrar al trabajador, en donde no es suficiente, y es más, se logra empatar lo que es en sí la remuneración en sí misma, per se, como tal, en calidad, conceptos de salario, pero que para que no se vayan a la competencia con otra empresa que está al lado y que pueden pagar un poquito más o tal vez ya no, ¿sabes qué? Probablemente con un poquito de ayuda, que no solamente es económica, que pudiera ser con arroz, frijol o algo que se pudiera estimular al trabajador, me quedo y empieza a frenar la rotación. Y eso da pauta a que en su momento, derivado ya propiamente de lo que es el beneficio que está aportando el patrón a sus trabajadores, a través de los sindicatos se logra una negociación para que este tipo de beneficios se permee a nivel exención para efectos del propio impuesto sobre la renta. Ha ido procesándose y a lo largo de diferentes sentencias e incluso jurisprudencias, batallamos en sí con la exención y después con la simple definición. Se incorpora en cuerpo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, tú recordarás en un artículo 7, en donde de entrada es una definición, si me permiten, muy básica, pero suficiente para abarcar todos los conceptos. Una remuneración que otorga el patrón a sus trabajadores para contingencias y necesidades presentes y futuras a sus trabajadores y sus familiares. Con ello tenemos para hacer un revoltijo sensacional en materia laboral, en materia de impuestos sobre la renta y de seguridad. Probablemente esa sería una primera apreciación y que vale la pena ahora sí, con base en ello, explorar todo lo demás. Perfecto. Entonces sí existe una definición. Sí, correcto. En la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 7. Imagínate, Ley de Impuestos sobre la Renta tiene que levantar la mano cuando a todas luces debiera formar parte de una en materia laboral, claro, pero que no se atreve el legislador porque evidentemente es un campo totalmente ajeno, ya que a toda luz lo que prevé realmente, lo que conceptualiza la materia laboral es únicamente la responsabilidad, la obligación del pago del patrón a su trabajador con otros conceptos que no llamados previsión social, se le obliga a que también ese patrón le pague, que es otro concepto que se le conoce como un salario integrado para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahora resulta ser que debemos descubrir una integración en materia de la propia Ley Federal del Trabajo y una integración para efectos de la Ley del Seguro Social, para efectos de la Ley del Infonavit. Y entonces se complica. La nómina de pasar a simplemente una remuneración con una simple retención en materia de impuestos sobre la renta y otra para efectos de seguridad social, se torna de verdad muy complicado para efectos de un estudio y análisis completo. Ok, no, pues ya de entrada me estás diciendo que es muy complicado porque son diferentes bases. Sí. La Ley Federal del Trabajo tiene una base en su integración, la Ley del Seguro Social otra y la Ley del Impuesto sobre la Renta una base pero gravable. ¿no? Correcto. De hecho, ya ha habido muchas propuestas, o hay inclusive actualmente una propuesta que no se ha discutido para poder aterrizar y homologar esas bases, porque justamente lo complicado
Desde mi punto de vista entendemos que en la previsión social hay dos cosas que lo complican. Una es la diversificación que existe en el tratamiento fiscal tributario en materia de impuesto sobre la renta y otro lo que existe en materia de integración salarial, 27 de la Ley de Seguro Social. Son dos tratamientos distintos y eso genera mucha controversia. Pero yo creo que una parte también importante es la propia redacción de la norma, la oportunidad que da ahí tan ambigua que llega a ser, que bueno, de repente te permite que todo sea previsión social y nada sea previsión social al mismo tiempo, ¿no? Correcto. Porque aunado o agregando un poquito más a lo que el maestro nos comenta sobre la definición, hay dos conceptos bien importantes que se incluyen en la propia definición del artículo 7, que es tanto las prestaciones que entrega el patrón al trabajador, es un primer supuesto, pero el mismo artículo también señala el tema de los socios cooperativistas, ¿no? Que también se le entrega a los socios cooperativistas. Y de ahí ahorita platicamos de todo el tema que se armó con los socios cooperativistas. Pero después la parte medular, yo creo que del artículo lo que hace complicado su manejo es que dice, y todas aquellas de naturaleza análoga. Y entonces cuando señala esa parte, esa analogía que está realizando de los conceptos que ha señalado, híjole, pues es que ahora prácticamente a todo le queremos poner previsión social y creo que justamente ese fue el tema que ha complicado tanto la operación y por eso que también previsión social se ha vuelto un foco rojo hoy por hoy para las autoridades fiscales. Sí, totalmente de acuerdo. Y que en realidad la analogía parte de la premisa de un artículo de exención en materia del impuesto sobre la renta. Claro. Y eso lo complica todavía más, en el sentido de que hasta qué punto yo como patrón, primero, ¿estaré obligado a pagar una previsión social o será una remuneración simplemente extraordinaria que, claro, nace de una relación laboral? Pero al no ser un concepto definido como tal, obligatoriamente en calidad de pago contractual, entonces me queda muy claro, inclusive para efectos de la propia Ley de Impuestos sobre la Renta. Cuando analizamos el capítulo primero de lo que es en sí sueldos y salarios, tú recordarás que básicamente conceptualiza para efectos laborales un gravamen en materia de lo que son sueldos, salarios, después otras remuneraciones que derivan de la relación laboral, que aquí podríamos dejar encasillado perfectamente la previsión social. En tercera instancia, el reparto de utilidades, como diciendo, la PTU, entendemos, no es salario, claro, es una obligación para efectos de la Ley Federal del Trabajo en favor del propio trabajador. Y cualquier otra remuneración que se le pague al trabajador para dar por concluida la relación laboral. Como diciendo, ya tampoco es salario. Claro. Porque por definición misma tú recordarás en la Ley Federal del Trabajo, salario es la remuneración que se le paga al trabajador por su trabajo, por parte del patrón. Claro. Y entonces es lo que se le debe de pagar al trabajador por su trabajo. Y entonces tenemos que empezar a filosofar muy barato, en el sentido de decir, bueno, ¿y hasta qué punto yo estoy obligado a pagar? Porque la palabra obligación me conecta en automático con lo que sea estrictamente indispensable en materia de la deducción de la propia Ley de Impuestos sobre la Renta. Y entonces es donde dice uno, a ver, vamos por partes. Si yo ubico, analizo estos 4 conceptos que quedan grabados desde el mismo capítulo primero, resulta ser que el salario es todo aquello que le debo de pagar yo como patrón a mi trabajador por su trabajo. Es decir, tiene que trabajar y tiene que ganárselo para que así proceda la remuneración. No viniste a trabajar el día 4 del mes, te tengo que descontar ese día. En segunda instancia, aquellas otras remuneraciones que surgen de esta relación laboral me conectan automático con la previsión social en donde yo no estoy obligado. Entonces me regreso dentro de lo que es estos 4 conceptos. La primera que sería salarios, aguinaldo, tiempo de vacaciones, la prima vacacional misma, la prima dominical. Todos estos se lo debo de pagar al trabajador. Si ya empiezo con conceptos deportivos, educativos y demás, salud misma, ya no se la debo de pagar al trabajador. Nace entonces el apapachamiento unilateral del patrón hacia el trabajador, correcto, de manera unilateral, y que nace entonces a través de un simple contrato, si me permites, y si hubiese sentado un laboralista aquí me diría, no necesariamente el contrato, totalmente de acuerdo, Lic. Claro. Podría ser factible a través del propio Reglamento Interior de Trabajo, donde surte efectos un plan de previsión social. Pero fíjate qué curioso, no nace de una ley, no nace de un contrato, no nace de una
más que de un reglamento interior de trabajo y de un plan de previsión interno y de acuerdo a las necesidades de la empresa y de los trabajadores, evidentemente. Sí. O sea, nace de la voluntad. De una voluntad del correcto, patrón. de manera unilateral, bien lo dices, de manera unilateral. Es porque lo quiero al condenadote, porque lo quiero apapachar, lo quiero consentir. ¿Y cuando hay sindicato? Claro, y cuando hay sindicato empieza el problema. Claro. Ahí ya no es como que de voluntad, ahí es a fuerza. Correcto. ¿No? Y entonces, habiendo o no sindicato, en mi opinión, no sé si estés de acuerdo, pero si a mí me llegara una auditoría por parte de la autoridad hacendaria y me dijera, oye, ¿por qué estás pagando este plan de previsión social? Educación, salud, deporte, lo que fuese, si en realidad no es estrictamente indispensable. ¿Dónde dice que tienes que pagarle? No, tienes razón, no estoy obligado. Pero desde el mismo momento en donde en el contrato laboral surte efectos alguna clausulilla en donde el trabajador y el patrón se obligan a, y de ahí me rebota para efectos de un plan de previsión social, ya estoy obligado a ello. Claro, está la obligatoriedad. Claro, porque si no lo hago, entonces si el sindicato se me puede aventar a la yugular y donde no lo pague, se acaba la empresa. Me arman un plantón, marca ACME, y se acaba la empresa. Claro. Y entonces es donde empezamos a armar el rompecabezas para decir, ok, no es estrictamente indispensable, pero lo puedo vestir como una estricta indispensabilidad como tal. Y entonces ese cariño se termina convirtiendo en una obligación. Es muy curioso. Es un juego de palabras muy interesante. Por eso decía, es como filosofar barato, porque acomodando así el escenario dice uno, qué curioso, ¿es o no es? Y es a lo que nos enfrentamos los contadores en ese día a día. Y bien, retomo lo que bien decías, Alex. Y llega un punto en donde de pronto decimos, pero es que entonces todo lo queremos manifestar como un plan de previsión social. Y nace perfectamente de una disposición en los términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde advirtiendo acerca de la exención, los ingresos gravados y exentos hacia el propio trabajador, resulta ser que la previsión social, muy compleja la determinación de la exención. Que si hasta 7 veces, que si en salario mínimo, que si rebasaste, complejísimo. Al menos Sí, yo claro. batallando esta materia en un curso, Sí, totalmente. en un tallercito, es de verdad un caos. Y además, aunado a ello, podríamos simplemente sumar en el efectivamente hasta el final y otras de naturaleza análoga. Si me permiten, ¿qué es analogía? ¿Qué podríamos interpretar como una analogía? Sí, algo que se parece Todo lo a, que se o le que parezca. Parecido a, que vaya relacionado con, y la gran pregunta entonces sería, ¿parecido a qué? ¿Será entonces que debiéramos de partir de la premisa? Porque hay varias sentencias que así lo ameritan. De ahí surge precisamente ese concepto de y otras de naturaleza análoga, derivado de tesis y sentencias. A llegar a un punto en decir, caramba, entonces si hablamos de educativos, deportivos, salud, curiosamente debieran ser otras análogas a estos conceptos como tal. Se me ocurre, por ejemplo, una guardería que el patrón quisiera montar dentro de las instalaciones de la empresa, sí, van acorde con las becas que el patrón le puede proporcionar a sus trabajadores y a sus familiares. Ponemos una guardería y va de la mano. O una escuela primaria. Oye, actividades deportivas. Bueno, yo no te puedo ofrecer un superclub, gimnasio, gym que le conocen ahora, porque no hay ni cercano. Pero sí podemos montar aquí, de manera muy rústica, conservadora, Sí, claro. baratito, acondicionar un gimnasio. ¿Eso será previsión social? Claro, porque es de naturaleza análoga a. Y lo de salud también, oye, yo no puedo montar un hospital aquí te atendan y te den consulta y no puedo tener un médico de cabecera. Pero si vas a una consulta, yo te puedo reembolsar esa erogación en pro de ti, de tu familia, porque es de naturaleza análoga. Claro. Y ya la compliqué. Sí, sí. Un poco. No, sin embargo, creo que retomando lo que nos comentaba el maestro, creo que hay conceptos que debemos como aterrizar perfectamente para poder entender el impacto que tienen. Y bien lo decía hace un momento, el salario, todo aquello que le tengo que dar al trabajador a razón del trabajo que éste realiza. Sí. Yo creo que una forma de entender también la previsión social es que tenemos que analizar que esta previsión social no se entrega a razón del salario, a razón del trabajo que está realizando el trabajador, ni por calidad, ni por tiempo, ni por nada. Simplemente por el hecho de ser trabajador y ostentar esa calidad jurídica, con eso él tiene derecho a ciertas prestaciones. Y mucho ojo hoy con ese tema, porque a mí me ha tocado ver en la práctica que de repente hay prestaciones de previsión social que sí la tienen muy amarradita con su plan de previsión social y está en el reglamento bien padre y todo lo que quieran, pero a la hora de otorgarla la condicionan.
Sí. A que asista, a que llegue a ciertas metas, si se está condicionando a la actividad que está realizando el trabajador, entonces esa previsión social se rompe completamente y se vuelve remunerativa del salario. Correcto. Y entonces se vuelve integrante del salario. Y es un tema bien delicado. Sí. Y de ahí, digo, le paso la palabra al maestro porque usted lo puede comentar perfectamente bien, el tema de que por qué premio de asistencia y puntualidad no es previsión social. Claro. Digo, sacó un criterio el SAT desde hace ya varios años, en donde dijo los premios por asistencia y por puntualidad no son prestaciones de previsión social, ni siquiera de naturaleza análoga. Claro. Toda vez de que son estímulos, son incentivos. Creo que su argumento sí fue bueno. Para decir, y beneficia hasta cierto punto, porque también por ahí se excluye, si es gravable, te dicen, creo que nada más hay tres prestaciones, vamos a llamarle así, que son remunerativas para los trabajadores, que las considero gravables. Y que esto quede claro para todos nuestros amigos, que son la despensa en efectivo, correcto, los premios por asistencia y los premios por puntualidad. Todo lo demás que se otorgue en efectivo o en especie, ¿sí?, que la especie se refiere a los bienes y servicios que puedes proporcionar, claro, a los trabajadores también. Que eso es bien importante, ¿no? Sí. Que ellos consideren que si hay un sinnúmero de prestaciones, pero dentro de todas estas hay 3 que prácticamente te dijeron no son prestaciones de previsión social, sí, y son gravables. Pues no te metas con ellas. Claro. Ahora, si te están diciendo la prestación de previsión social ayuda para despensa, ¿no?, en efectivo es gravable, pues nada más dale la vuelta. Dale en vales electrónicos o dale en especie. Claro. Si tú armas tu canasta básica cada mes y se lo otorgas al trabajador, está exenta. Totalmente. Si la das en vales, está exenta. Sí, claro. ¿Por qué se la quieres dar forzosamente en efectivo? Entonces ahí es donde yo les digo, mira, hay un sinnúmero, hay ayudas. Sí. Ayuda para renta, ayuda para transporte, ayuda para anteojos, ayudas, ponle el que quieras. Y ahorita ya les dije 3 rápido. Claro. Pero prestaciones de previsión social hay un sinnúmero. Claro. Digo, tan solo en el catálogo de remuneraciones, que ahí las vean y ahí las identifiquen. O sea, es uno de los ejercicios que hacemos cuando les damos a conocer esto del timbrado, y lo que tú decías, Vic. Sí. Tenemos bien identificado las remuneraciones, que son salario, que son por su trabajo. Correcto. Pero todas las demás no son por su trabajo. Porque lo quiero, de verdad. Sí, sí, claro. Sí. Así es, y ahí es donde creo que podemos seguir platicando. Me gustó esto que también traía en mente. Yo tengo muchas dudas para ustedes, ¿eh? Claro. Digo, esto del ¿hago contrato o no hago contrato? O sea, así de entrada, ¿no? ¿Y cómo qué es? O ¿de cuántas hojas? ¿De 1? ¿De 20? ¿Cómo se hace? En la práctica, ¿cómo se hace ese contrato? ¿O va dentro del reglamento? ¿No? Pero sobre todo hoy, porque viene la pregunta capciosa. Ahí le meto materialidad, le meto la razón de negocios. ¿Cómo? Porque tú ya empezaste a decir, oye, ¿es indispensable o no? Claro. Pues hay que argumentar si tú la quieres dar. Claro, esto es nuevo. Si la prestación ya venía de ese tiempo, pues vamos, a lo mejor dices, ya no hay necesidad de materializarlo porque ya viene más que impregnado desde hace mucho tiempo. Exacto. Pero para los que quieran ahorita, y más complicado, con teletrabajo, ¿cómo doy las prestaciones de previsión social? No vayamos tan lejos. Adelante, Alex, por favor. No, justamente lo que quería comentar es eso. A ver, nosotros venimos, y ya lo mencionamos a un inicio de la charla, venimos de un tema donde la previsión social ha venido evolucionando de manera constante y en los últimos 8 o 10 años de manera más puntiva por parte de la autoridad. O sea, ha sido un foco rojo bien fuerte para la autoridad. Y muchas veces los empresarios nos quedamos en el antaño, ¿no? En que solamente yo se lo pongo en su contratito individual o se lo pongo en el reglamento y ¿no? Yo le empiezo a pagar de esa forma. Desde mi punto de vista, creo que el hecho de poder otorgar al día de hoy una prestación de previsión social sí debe contar con materialidad y sí debe estar completamente justificado. Desde el propio contrato colectivo, en caso de que existiera, haciendo obviamente el tema del por qué lo voy a otorgar, cuál es mi justificación para poderlo otorgar, o inclusive en los individuales o en el reglamento interior de trabajo, ¿no? A mí me tocó hace algunos años, y ustedes seguramente lo recordarán, que se popularizó mucho que los planes de previsión social se querían inscribir a la Secretaría de Trabajo. Pues nada que ver, ¿no? O sea, no son inscribibles. Lo que se puede inscribir es el reglamento interior del trabajo o el contrato colectivo de trabajo. Eso se puede incluir. Y dentro de ellos estar inmersos y negociados justamente un plan de previsión social. Entonces, creo que lo que le da nacimiento, lo que le da efectivamente la obligatoriedad de pagarlo,
no solamente es el hecho que se haya negociado en un contrato colectivo, sino que existe una justificación del por qué se está pagando. Y una vez que encontramos esa justificación, creo que podemos encontrar materialidad, razón de negocios, obligatoriedad. Exacto. Y consecuencia, deducibilidad. Ujú, exacto. Totalmente de acuerdo. Que yo aportaría algo. Si esto lo hiciéramos a través de la comisión, de crear una comisión Claro. precisamente para una evaluación, porque ya ves que ahora ya hay varias comisiones. Claro. Entonces, ¿por qué no hacer una comisión donde le da más legalidad? Porque ya están formando parte de esos acuerdos patrón y trabajadores. Sí. Entonces, yo pienso que por ahí le vas a dar más fuerza. Digo, nosotros ya por ahí ya lo empezamos a promover, ya empezamos a ármate tu comisión, así como para el reparto de utilidades, Totalmente. para la propuesta de prestaciones de previsión social. Sí, ¿no? porque además es una palabra que está de moda. Está en boga esta comisión que nace para efectos de gobierno corporativo, para efectos de prevención de lavado de dinero, para efectos fiscales, para efectos de materialidad, para efectos de todo. ¿Por qué no en materia laboral? Y más que existe la obligación de crear este tipo de comisiones, pero que lamentablemente, al menos en la gran mayoría de las empresas, nuestros clientes, al contador no le da la vida. Y además, échese la bolita. ¿Es tema de recursos humanos o es tema de fiscal? ¿O es tema de los contadores? ¿O es tema de los financieros? Abogados. ¿O es tema de jurídico? Correcto. Y termina así en tierra de nadie, de todos y de nadie. Entonces al rato es pues quién sabe quién era. Y al rato no hay. Y al rato tocan puerta, que te hablan allá abajo, por favor, que si vas a demostrarles esa materialidad. claro. ¿Por dónde empiezo? Claro. Debiste haberlo hecho desde una comisión. Total y absolutamente de acuerdo. Entonces, se sugiere que creen totalmente. una comisión, que tengan un documento donde se plasmen esas condiciones. Bueno, no tanto las condiciones, El plan. si el objetivo, Sí, el tiempo que se va a otorgar esa prestación, ¿no? Y un tema importante, ¿quiénes son elegibles para la prestación? Todo un tema. ¿No? Porque ahí recordemos que en términos de impuesto por la renta nos habla de una generalidad para poder hacer la deducción, que se debe otorgar de manera general. Pero mucho ojo con los temas de generalidad y universalidad. Son temas completamente diferentes. Si nosotros hacemos exigible esa prestación a una generalidad de personas, no significa que tiene que ser a todo nuestro universo de trabajadores, ¿no? Porque retomando el ejemplo del maestro Telésforo, el teletrabajo. ¿De qué le sirve a una persona que está en teletrabajo un comedor? ¿No? Un servicio de Un servicio de comedor, pues no le sirve de nada, no lo va a utilizar. Entonces, si nosotros te decimos, pues va a haber servicio de comedor para todas las personas que están en la unidad de negocio esta, ¿no? No aplica para, obviamente, teletrabajo. Claro. ¿Cumplo con generalidad? Claro que la cumplo, ¿no? O sea, no significa que tiene que ser a todo el mundo, pero por eso es bien importante hacer ese análisis, porque de repente también me ha tocado ver prestación de previsión social que nunca se entregan a nadie porque nadie es elegible, ¿no? En ese plan que hicieron. Sí, yo agregaría, de lo que es en sí esa generalidad, afortunadamente ya queda perfectamente descrito en cuerpo de ley, donde se da ya simplemente adscrito en el contrato colectivo, contrato ley. No me pregunten por qué no existe el contrato individual de trabajo. No sé si se le fue al legislador o algo, porque sí deja en tela de juicio el decir, caramba, entonces la exención únicamente la deducibilidad se logra siempre y cuando se otorgue de manera general en beneficio de todos los trabajadores, universalidad que decías. Pero esa generalidad sí se abarca solamente colgando de cuando efectivamente se muestra a través de un contrato colectivo, contrato ley. Y dice uno, caramba, ¿y el contrato individual de trabajo? ¿Dónde quedó? Muchos abogados dicen, pero es que habla de una generalidad y claro que si puede la colectividad, también lo puede en lo individual, no lo sé. Vaya, sería cuestión de platicarlo con calma. Claro. Pero claro, en automático rebasa y no nos puede obligar a lo imposible el legislador. Y en el sentido de decir, ¿sabes qué? Pues si lo puedo a nivel contrato ley, también lo puedo a nivel contrato individual de trabajo. Y esa universalidad de todos, muchas veces creemos es que es para todos, absolutamente todos. Pero en realidad no es para todos, absolutamente todos, sino nada más para todos. Exactamente. Sí, claro. Me explico. Vamos a poner, vamos a partir de la premisa de que hoy, 6 de junio, a partir de mañana, 7 de junio, podremos otorgar, dice el patrón, un beneficio para todas aquellas nuestras trabajadoras que dando a luz en este año se les otorga un bono de 2,500 pesos. Imagínense que Pepito levanta la mano. Yo, Pepito, tú no. Es que tiene que ser esa de universalidad, dijeron todos. No, Pepito, aquí sí no es como el chiste, dijeron todos. Aquí no es todos, absolutamente todos, sino nada más todos.
en el sentido de que pues, difícilmente tú puedes dar a luz. Pero claro, si abarcamos ahora ese concepto de igualdad y equidad de género y demás, más de uno podría decir, pero espérame, yo no, pero mi esposa sí. ¡Ah, caramba! Entonces, podría ser un mal ejemplo para efectos de esta charla. Eso, mi comentario, ¿no? Es decir, pues pon otro ejemplo, papá, porque ese ya no jala, porque se lo tienes que dar también a esos los que son padres de familia. Y si Pepito dice, oye, yo no tengo esposa, pero quiero adoptar un niño. Correcto, también, ¿por qué no? No adoptar un gato ni un perro. No, es que está de moda. Sí, Quiero adoptar un niño. Un niño, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se va extendiendo esa prestación? Sí, ¿no? claro, Digo, sí. porque la idea es a todos motivarlos, incentivarlos. ¿No? Cuando empiezas vamos, entre comillas, a discriminar, no es una discriminación, por supuesto, Claro. porque dices nada más a las mujeres. Es como la ayuda de transporte se las voy a dar a todos aquellos que requieran utilizar ese sistema de transporte, ¿no? Público. Y que les beneficie. Claro. Claro. Oye, es que yo vivo del otro lado de la ciudad. No, por allá no va a pasar el camión. ¿Para qué quiero esa previsión social si tendría que desplazarme hasta el otro lado de la ciudad? Para claro. ti no se hizo este tipo de Claro. plan de previsión social o de esta previsión en particular. Está bien. Entonces, ¿qué yo por el hecho de yo no recibirla o estar negándome a ya perdió la deducibilidad? Desde luego que no. Claro. Porque no se pierde el concepto de universalidad como tal. Pero creo que lo más conveniente es que en las empresas hagan un estudio realmente cuáles son las prestaciones que les convienen a la mayoría de los trabajadores para tratar de abarcar la universalidad, ¿no? Claro. Sí. Más y, que nada y por ahí. justificar la materialidad. Claro, Otra sí, vez, ¿por qué lo tenemos que pones, no? regresar. ¿Por qué lo Claro. estás poniendo? Totalmente Claro. de acuerdo. Sí, yo creo que también es importante que todas las personas que nos escuchan dejemos de ver la previsión social como ese modelo o esquema de remuneración que me permitía Como de una disminuir impuestos. estrategia, ¿no? Sí, como De- una estrategia como tal. Digo, desde hace muchos años Fiscal. dejó de serlo, ¿no? Yo creo que no. Es Primero va complicado. la laboral, ¿no? Totalmente. Y tendríamos que estar atendiendo a nuevos conceptos que actualmente vivimos. Digo, a lo mejor son cosas que ya antes estaban, pero ese famoso salario emocional, ¿no? Que es justamente la previsión social. Imagínate, si nosotros nos vamos en aumentos y aumentos y aumentos a todos los trabajadores, pues el dinero no va a terminar de dar la satisfacción a ninguna persona, ¿no? En términos generales. Lo que sí es que actualmente muchas personas buscan ese complemento, no solamente el tema de tener tu nómina ya, sino que qué más me puedes dar, ¿no? Actualmente temas de gimnasio que están súper de moda, la verdad es que muchas empresas lo están poniendo, temas de gastos médicos mayores, temas de muchas cosas que se van sumando a cuestiones que se pueden ser de analogía a la previsión social justamente por el tema de procurar el bienestar del trabajador, cubrir contingencias, necesidades presentes o futuras. O sea, cubren con todos esos requisitos. Es previsión social y sí da un tema de acercamiento y de compromiso con los trabajadores. No por el tema fiscales de manera exprofeso, que ya ahorita platicaremos los beneficios que tiene, porque de cierto modo lo sigue teniendo, Claro. pero la realidad es que el día de hoy tenemos que ver la previsión social como verdaderamente ese ganchito, ese abrazo con el trabajador para poder generarle mejores condiciones de trabajo, ¿no? Y que no todo se vaya en tema de salario, ¿no? Porque a billetazos no creo que acabemos nunca con eso. Sobre todo que hagas esa combinación, fíjate, de la necesidad, de la necesidad de los trabajadores. Cualquier trabajador le gustaría una ayuda. Sí, claro. Le gustaría el servicio de comedor, ¿no? El seguro de gastos médicos mayores. Pero ¿a qué voy? Cuando le empezamos a ver la luz en esa parte combinada con lo que es la NOM 035, el estrés laboral y todo eso, es parte de lo que a veces a los trabajadores tiene preocupados, sus deudas. El que tengan que gastar en muchas cosas que a lo mejor nosotros como patrones les podemos ayudar. En esa parte haces esa combinación y ya te da esa razón de negocios. Claro. O sea, hay que buscarle ahí, y digo, sí está, porque a mí ya me ha tocado verla, de tener irla complementando. Imagínate, hasta con la razón de negocios le ponen ahí, para que con la NOM 035 para que tenga esa razón de negocios. Sí, claro. Sí. Muy interesante, ¿no? Te cuelgas de esa NOM 35 para Así es. justificar, oye, razón por la cual, en base a esta nueva norma oficial mexicana, yo debo de actuar como patrón en pro de mis trabajadores, viendo esas necesidades, contingencias. ¿Y cómo detectaste esas necesidades? Tengo un estudio previo. Claro. Tengo las contingencias ya perfectamente analizadas, llenaron sus tests, sus cuestionarios, hice el análisis, vimos la factibilidad, cuál sí, cuál no, Claro. y seleccionamos estas. Y hay ya que poner ejemplos clarísimos, ¿eh? Claro. Digo, para que nuestros amigos vean que no nada más es de que leímos, ay, la previsión. No, que Sí. estamos ahí bien metidos
estudiándola e investigándola. Y Mira, un ejecutando. ejemplo de ellos es, hay un banco aquí muy grande en México, ¿verdad? que pone unidades de transporte para que los trabajadores les quede más cerca. En lugar de estar tomando muchos, están las camionetitas ahí esperándolos. ¿Cuál crees que es la ventaja con la NOM 035 que se tiene con esa camionetita? Aquí en Ciudad de México se evita el estrés del tráfico. Simplemente ellos dicen, Muy dormido. Me voy dormido. me estoy ahorrando un dinero porque esa camionetita sí está a disposición del trabajador, pero sobre todo me voy dormido. Ya de entrada me estás quitando la inseguridad porque esa camionetita va directo al trabajo. Claro. Sí. Pero ¿qué crees? Que si hubo un choque, algo, una huelga, una manifestación, si llegan un poco más tarde no pasa nada, porque van en esa unidad. Ya desde ahí como es como que una seguridad. claro. Dicen, aquí ya nada de que voy a llegar tarde. Sí. Y ya está. Eso sí, me citan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, pero yo me subo, me duermo y sé que voy a llegar ahí. Claro. ¿Sí? Y que si se llegara a retrasar, no tengo problema, porque es transporte de la misma empresa. Correcto. ¿no? Ya tiene todos los protocolos habidos y por haber en un reglamento interior de trabajo, normas y procedimientos Claro. como tal, para poder justificar que efectivamente, Así oye, la hora de entrada del camión no fue exactamente a las 9 en punto, fue a las 9:17. Retardo todo, se regresa a su casa. No, el no aplica, transporte no aplica. público No puede, de la empresa. Claro. No aplica porque además tienen contratada una empresa de servicios especializados del transporte y logística de personal. Entonces, ahí, claro, van a ser los menos que puedan llegar tarde. Ujú. Pero la verdad, o sea, estoy poniendo un ejemplo real Sí. que existe, que me tocó verlo Sí. y que está transportando al personal Sí. para evitar ese estrés de traslado. traslado, claro. ¿no? Entonces, digo, así como ese, trae un beneficio, tú dime si no trae un beneficio para el trabajador. Por supuesto, ¿Es previsión social? por supuesto. Totalmente. ¿Es deducible? Es una necesidad y posibles contingencias y marca Sí, la por pauta para la definición. Ahora, es deducible que cumpla los requisitos. Claro. E incluso Sí, claro. de una correcta retención analizando la parte exenta. Y- Y es donde se vuelve un caos para exactamente. el pobre contador de la empresa. Sí, y ahí, como decía Alejandro, de entrada le estamos dando la universalidad a Sí. todos los que quieran tomar Sí, claro. transporte, Exacto. porque hay quien dice, no, a mí que me lleva mi papá o mi hermano, etcétera, sí, ¿no? sí. O simplemente... No quiero el fondo de ahorro. ¿Cómo? No quiero. No, me van a descontar un porcentaje de mi sueldo y yo llego apenas rascando el último de la quincena. No puedo, me encantaría, pero no puedo. Claro. Materialmente me es imposible. Me tendrían que incrementar mi sueldo para no llegar rascando los últimos 2 días de quincena, porque Claro. así es, ¿eh? Sí, La claro. plática así es. Oiga, doña, ¿y usted por qué no quiso? Oiga, doña, ¿y usted por qué no quiso? No la libro. Claro. Me tienen que retener y yo no estoy dispuesto ahorita a que me retengan porque no estoy para sufrir una retención. No, pero mire que le vamos a aportar. Sí, ya me explicaron otra cantidad igual y los intereses y ya No me interesa. No me interesa, gracias. claro. No llego los últimos 2 días de la quincena. Sí, es elegible, pero no quiere. Correcto. Totalmente. La elegibilidad es bien importante. Sí, el problema es que dicen, sí, pero démelo en otro concepto, ¿no? Sí, Exactamente. sí. O es donde los contadores empezamos a desvirtuar lo que me marca la ley y el reglamento en materia de este ejemplo, ¿no? Fondo de ahorro de trabajadores. Sí. Hay hombre, pues es bien fácil. Oigan, el fondo de ahorro de los trabajadores realmente se tiene que aportar. Esto es, tiene que salir dinero de la empresa en pro de otra Claro. entidad, Claro. de otra institución, de otro algo. tiene un que banco, invertir, un algo. así Se tiene te lo que dice. invertir Claro. en pro de los mismos trabajadores. Muchas veces, ¿sabes qué me dicen? No, bueno, sí, nosotros sí lo hacemos. Tenemos una chequera aquí mismo en la empresa. ¿Cómo no? Aquí mismo en la empresa. Sí, tenemos otra chequera exclusiva del fondo de ahorro. ¿A nombre de quién? De la misma empresa. Claro. Entonces no salió el dinero. Sí, aquí está el cheque. No, a ver. O la transferencia. No, a ver. No salió el dinero. Pasaste de la cuenta 1 a la cuenta 2. Pero ambas cuentas son de la empresa. Claro. No salió el dinero. Claro. Entonces, ¿a nombre de quién? No falta el astuto. Pues si Sí. quieres, mira, armamos Adiós, una sí, comisión y armamos así los representantes, uno laboral, uno sindical, diferentes niveles dentro de los trabajadores y todos ellos que sean cotitulares de esa cuenta habilitada para ello. Pero espérame, eso es un riesgo fiscal para esos cotitulares. ¿Y de Claro. dónde estás recibiendo tanto dinero? Claro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si revisas el título 3, vas a encontrar Ahí una está. fracción Claro. que te dice, oye, hay una institución que puedes crear una C dedicada exclusivamente a fondos y cajas de ahorro y que no va a pagar impuestos a la renta. Y que tienes que ir a notario, Claro. tienes que protocolizar, tienes que tener un acta constitutiva y después ir al banco y a ver, ahí te encargo. Tramita una cuenta de cheques bancaria para una nueva entidad.
Sí, te vas a tardar horrores, pero lo tienes que hacer. Ujú. O sea, entonces de pronto el contador dice, oye, ya me complicaste. Tú con tus super ideas de que en pro del trabajador y el beneficio económico y que si la extensión, me estás metiendo una broncota. Y la respuesta es sí. Administrativamente cuesta mucho tiempo, dinero, esfuerzo llevar a cabo todo ese famoso plan de previsión social y todo lo que hay detrás de. Por poner ejemplo nada más de fondo de ahorro, es un parteaguas que uno dice uno, pues tan fácil que se veía. O el típico, el contador, no, pues es que a doña Chonita y a don Lupe, pues no le pudimos descontar porque llegan rascando los tiempos de quincena. Entonces, ¿qué haces? No, pues se lo retenemos, pero se lo pagamos en la misma quincena. Le hago un préstamo. Le hago un préstamo. Ya no cumpliste requisito, es no deducible. claro. No, ¿por qué? Si es préstamo, olvídalo, es muy complejo esa parte. Creo que te vale mucho la pena comentar el tema del orden que podemos tener. Volvemos a lo mismo y creo que cada sesión lo señalamos, pero es que de verdad que es bien importante tener procesos de control interno en todas nuestras áreas. Y el tema de recursos humanos en especial debe estar tan exactamente programado que te permita no correr riesgos, porque en materia de relaciones laborales, por todo se corre riesgo. La autoridad en su afán voraz de recaudar, todo le suena raro. Todo le suena a que algo no estás cumpliendo, a que algo no estás generando, y en automático todo te lo quiere grabar, todo te lo quiere integrar, ¿no? Y a lo mejor es propiamente chamba de la autoridad hacerlo, ¿no? Además. Pero la realidad es que sí es cierto lo que comenta el maestro en que se vuelve tan complicado poderlo hacer, que al día de hoy tenemos prácticamente desincentivado el tema de dar salarios emocionales, ¿no? Lo que comentaba hace un momento, o esa famosa previsión social. ¿Por qué? Porque te metes en camisa de once varas y termina siendo bien complicado. Lo que más vemos, y ya dijimos hace un momento, no es previsión social, pero lo que más vemos, premio puntualidad y premio de asistencia. Y aún así, entregando solamente premio de puntualidad y premio de asistencia, a la autoridad no le gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos de repente que quincena con quincena, todos parejito premio de puntualidad, todos parejito premio de asistencia. Oye, de tu reloj checador, ¿cómo están las entradas, cómo están las salidas? Oye, pues llegó tarde o no vino un día y le pagaste premio de asistencia, o premio de puntualidad, ¿de qué me estás hablando, no? Esas incongruencias que tenemos en la operatividad y en lo que ejecutamos son justamente los esquemas de riesgo que podemos tener con la autoridad. Y evidentemente en el tema de previsión social, ya entrando en materia, la aplicación como tal de la exención desde la propia redacción de la ley de impuesto sobre la renta está fatal, ¿no? Está fatal el tema de cómo la podemos exentar, y de ahí también muchos comenzamos a cometer errores y obviamente cayendo en contingencias con la autoridad muy importantes, ¿no? Sí, creo que ya me están desanimando. Ya no quiero dar previsión social. Dije beneficios de la previsión social, ¿no? No, hay que seguir. Mira, en alguna ocasión yo les platicaba en un diplomado que en una empresa tenían cerca de 20 prestaciones de previsión. Es cultura nada más. Claro. Y me tacharon de mentiroso. Me dijeron, no puede ser 20. Si con trabajos en mi empresa me dan seguro social. ¿Usted está diciendo que le dan 20 en aquella? Sí. De puras ayudas, ya les decía esto hace rato. Nos puedo llevar 8. Así es. Sí, claro. Sí. Y les dije, mira, les dan beneficios culturales. A ver, ¿cómo cuáles? Pero así, pues les dan todo lo que son boletos para cine, para teatro. No, eso no sirve. ¿Cómo? ¿No? O sea, me dijiste prestaciones de previsión social, y para esas personas, oye, ir a una buena obra de teatro que te cuesta 1,500, 2,000 pesos, dime si esos elegibles, ¿no? No les gusta, digo, que además que tienen cultura, o sea, pues, también vas buscando en esa universidad a quiénes les vas a dar ese tipo de prestaciones, ¿no? Les dan también la prestación de idiomas. La empresa es transnacional. Educativo. Y entonces se les tiene que dar, oigan, aparte de que ustedes les vamos a dar, ni siquiera, o sea, no era necesario para todos, pero dijeron, les extendemos todo lo que es un servicio de biblioteca. Cultura. La ayuda para útiles escolares. Educativo. El servicio de comedor, ¿no? Su salud. Lo que era todo el uniforme deportivo de básquetbol, de fútbol. Sí, actividades deportivas. Y así les iba yo comentando de las 20 prestaciones que tienen, ¿no? Claro. Y dije, bueno, si esas no te convencen, digo, es cultura nada más. En las empresas, algunas, yo ahorita cité un banco, y están dando prestaciones de previsión social, están dando servicio de comedor, y están dando, la PTU, que también ya pasó. Pero, esos trabajadores están ahí porque sienten esa solidez de la empresa, ¿no? Entonces, creo, como bien lo dijiste desde un principio,
Creo que ese patrón que de entrada dice, sí, velo por mis trabajadores, quiero incentivarlos, quiero ayudarles, porque no todo es para la empresa, o sea, Claro. quiero ayudarles. Y si haces un estudio, te conviene más darles prestaciones a los trabajadores que pagar impuestos. De acuerdo. Así yo digo, Sí, claro. desde mi punto de vista, en los cálculos que hemos hecho, conviene más dar prestaciones de previsión social con esta cuestión que ahorita vamos a platicar. Ese artículo 28, fracción 30, ¿no? 30. Sí. El ¿Qué dice? triple X podríamos El triple llamar. El triple X. Literal. ¿Qué te dice ese triple X? Pues que prácticamente queda limitado a herencia de un impuesto que en su momento el famoso YETU dejó de herencia nada más. Es decir, ya vamos a quitar el YETU. Pero eso sí, la famosa fracción 30ª, en el sentido de que como tal no queda en realidad todo exento, más bien, independientemente de la exención o no al trabajador, no todo queda 100% deducible para el patrón que quiere eso, apapachar, consentir y solidarizarse con esos programas en pro de sus trabajadores y de su familia. Entonces Claro. viene un rompeaguas impresionante. Claro. Porque tengo que sumar a esos beneficios que bien mencionas en pro de la compañía. En lugar de pagar impuestos, paga un plan de previsión social y ahora el patrón se queda viendo como diciendo, pero me acaban de decir que hay un 47, 53%, que el fisco se frota las manos y dice, cuidado, porque en una de estas te va a salir más cara la no deducibilidad que en sí el beneficio como tal. Entonces Así se es. tornó un verdadero dolor de cabeza. Es más, no debería existir, ¿eh? No, claro. Ya lo deben de haber Totalmente. quitado, Pero- porque en realidad es un pro, como lo hicieron los sindicatos en su momento, y el patrón, ya convencí al patrón de que sí de un plan de previsión social. Gobierno, también necesito que tú nos apoyes a la fuerza laboral, dejándolo exento, deducción para el patrón y exención para el trabajador. Ojo, hay un tema bien interesante con la limitante de la fracción 30. Porque cuando se dio esa limitante justamente de las 7 UMAS, y ahorita la platicamos a fondo, los 3 escenarios que tiene la limitante de la previsión social, pero cuando se dio esa limitante de la previsión social fue en la exposición de motivos, fue justamente el tema de erradicar los esquemas de subcontratación abusivos que se estaban realizando y los pagos que se estaban realizando a través de este concepto. Al día de hoy no tenemos ya esquemas de subcontratación, tenemos completamente derogados los esquemas de subcontratación. Sin embargo, nos quedamos con la herencia maldita de la fracción 30, ¿no? Porque sí, efectivamente, a mí, bueno, a título personal, a mí me parece completamente pues devastador para la previsión social el tema de la no deducibilidad de esos porcentajes, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando te pones a hacer ya ese análisis y esa valoración de realmente qué me conviene dar y si realmente me interesa tener a mi trabajador contento, como decimos, ¿no? La camiseta puesta verdaderamente por la empresa, comprometido con los objetivos, los valores de la empresa, pues tengo que buscar algún otro mecanismo, porque el tema de entregar previsión social para poder generar eso, ¿qué crees? Me sale carísimo. Me sale carísimo poderlo hacer todo porque por justos pagan pecadores, ¿no? Porque justamente esa modificación se dio a raíz del abuso que se dio de la previsión social. Sin embargo, legislador, el día de hoy ya no tenemos esquemas de subcontratación. Además que, bueno, también de punto de vista muy personal, sin salir mucho del tema, pero algo que yo siempre he señalado, la modificación y la erradicación del esquema de subcontratación se dio a raíz de la incapacidad de la autoridad para poder ejecutar facultades con esos contribuyentes. De acuerdo. Porque en realidad regulado estaba. Sí, y sí, por mucho. de sobra. ¿no? Más de 7 legislaciones abarcaban el tema del régimen de subcontratación. Y al día de hoy nada más nos quedamos con lo malo justamente de este esquema porque tenemos esta limitante de verdad pues totalmente desincentiva el hecho de poder pagar previsión social. Sí, que yo pienso que por ahí las empresas, digo ya con buenos abogados, así como se están dando ya las cosas hoy en día de argumentación, materialidad, razón de negocios, decir, oye, ¿cuál es la razón? Invertirla. A ver, SAT, ¿cuál es la razón de negocios? ¿Sí? O la razón o De motivo existir. por el cual me estás diciendo que esto es no deducible. Claro. Parcialmente, claro. Ahora volteársela. Sí, claro. Así como tú quieres que yo te argumente por qué este gasto es estrictamente indispensable y lo tengo que hacer y tiene que ver con el ingreso que yo percibo. Ahora, dame la razón del por qué ese 53%, ese 47% es no deducible. No lo va a tener. Totalmente. Sí. No lo va a tener. O sea, es algo que no nos hemos puesto a pensar y nosotros, en nuestros derechos humanos, ¿no? Entre los derechos como ciudadanos, ¿por qué no hacer valer ese tipo de defensa, ¿no? Para decir, oye, pues ahora te la voy a voltear, porque tú estás contra de nosotros. Ahora yo quiero no estar en contra tuya,
simplemente decir, ¿por qué no me haces deducible esta parte? Sí, totalmente. Va en contra de la capacidad contributiva que tienen las... Y luego que tienen entonces, si tú te vas a lo que es tu declaración y lo haces deducible y esperas que la autoridad te diga, oye, ¿por qué? Claro, porque ya estás bien hasta programado. Sí, ¿no? ya no lo Tú lo podemos metes en modificar. otro campo, no pasa nada. Ah, claro. Metes ese 53 en otro campo, otros gastos. Sí. ¿Sí? Hazlo deducible. Y que SAT te diga, oye, espérame, ¿qué no viste la ley que dice que el 53 es no deducible? Ups, no me fijé. No, pues no, sí me Pues, fijé. pero ¿qué defenderla, crees? Pero ahora claro. quiero que me digas por qué es no deducible. Claro. Pero también en ese sentido, en los tribunales tenemos, o sea, eso y el 69B es terrible. Dice el doctor Carlos, ¿no? Le mandamos un saludo al doctor Carlos Burgoa, pero dice, duermen de cucharita, ¿no? Sí, Porque sí, pues le han tratado como una regla inmaculada, tanto el 69B como, Claro. como justamente Pero la vamos fracción a pensar 30. que dices, bueno, lo acepto. Está bien, lo acepto. Ok, de 100 pesos, sí, de 100 pesos que tú no quisiste deducir, porque dices, prefiero pagárselos al fisco, tienes que pagar 30 pesos de impuesto sobre la renta, ¿no? Ahora, si tú esos 100 pesos los das en prestaciones, te dicen, de esos 100, el 53% es no deducible, serían 53 pesos. Y de esos 53, por lo tanto, vas a pagar el 30%, que son como 18 pesos. Más o menos, ¿no? sí. Entonces, ¿qué te conviene más? Pagarle los 30 pesos al fisco y decir, mira, no sabía que podía yo meter prestaciones de previsión social, toma tus 30 pesos, o decir, ¿sabes qué? CISAT, les di prestaciones a mis trabajadores, toma tus 18 pesos. Y vas a quedar muy bien con los trabajadores. Por eso digo, claro, beneficios de las prestaciones de previsión social. Y hay varias de ellas pues, que no pagan seguro social, que sobre todo ahí es donde está la estrategia, vamos a llamarle así, ¿no? Bien, vamos pues aquí a ver las preguntas que nos están haciendo nuestros amigos. Pues mira, aquí Juan Carlos, del equipo Cadefi. Nos la saltamos esa. Sí. ¿En qué no se quedó? Sí, había tequila. ¿Le invitamos? Sí, además. Qué raro. Sí. Sí, ¿nos haces favor? Sí, Alejandro? claro que sí, maestro. Dice Juan Carlos Fuentes, un saludo, amigo. Buen día, estimados maestros. ¿Qué opinan del tema que las prestaciones son superiores al salario? ¿Sería razonable? Ya, cuando las prestaciones de previsión social superan al salario. Materialidad. Sí, materialidad, ¿no? O sea, que puede existir, sí. Sí, por supuesto que puede existir, nada te lo impide, pero simplemente materialidad. Darle esa razón del por qué son superiores esas prestaciones. Dejemos a un lado el tema de que si son deducibles o no son deducibles, pero en una relación laboral normal sí podría darse el hecho de que fueran adicionales las prestaciones, inclusive superior que el salario. Sí podría ser, ¿no? Y digo, no lo deben hacer, yo mi recomendación no lo deberían hacer. Y claro, definitivamente se trata de un complemento, como bien lo dijiste, ¿no? Pero si hay alguna persona que dice, es que yo le quiero dar, o sea, las 20 prestaciones que están anunciando, yo se las quiero dar al trabajador, pues está bien, pero tienes que materializar prácticamente todo y darle una buena razón de negocios. Correcto. Pero también tendrías que ver para el trabajador si no le afecta, porque dice, oye, ¿cómo es posible que gano 200 pesos de salario y 300 de prestaciones de previsión social? Claro. ¿No? Digo, no suena lógico. Sí, no suena lógico. Y la Ley Federal del Trabajo te lo dice, ¿eh? O sea, te dice que las prestaciones en especie deben ser en función del salario que les pagas. La Ley Federal del Trabajo. O sea, no hay una definición, pero sí te dice, y las prestaciones en especie que se le otorgan al trabajador deben ser en función del salario que devenga el trabajador. Correcto. Sin embargo, en un caso de alguna autoridad lo revise, tenemos que tener bien amarrado el tema de materialidad, razonabilidad, porque la autoridad de entrada lo que va a decir, eso es salario disfrazado de previsión social. Claro. Sí, exacto. Y digamos, en este ejemplo que yo hablaba de una empresa que tenía cerca de 20 prestaciones de previsión social, era que cuando yo veía su hoja de trabajo del ajuste anual, sí, definitivamente las prestaciones, el salario, perdón, era superior en un buen... O sea, las prestaciones llegaban al 30% más o menos. Okay. Digo, porque también había unas que eran, como les dije, culturales, ¿no? Sí. Y pues lógico que les iban a dar, y los iban sorteando, les vamos a dar el boleto del cine, el del equipo de fútbol, etcétera, pero no llegaban a tanto. Sí, claro. ¿no? Sí, de acuerdo. Bien. Perla Reyes dice, ¿qué criterio utilizo para implementar la previsión social? ¿La consulto con los colaboradores o la elige el contribuyente? Mira, yo soy de la opinión de que no puedes tú montar en un escenario de estos al propio trabajador, porque de entrada
si por sí, vamos a suponer que fuesen solamente 10 trabajadores, 1,000 trabajadores, 80,000 trabajadores, ¿sabes cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Nunca. De entrada tiene que hacerse mejor al revés, por parte del propio patrón contribuyente, hacer el análisis de esas necesidades, contingencias, para de ese gran universo, 20, 20 y tantas que pudiera estar en una lista, vamos a ir descartando. Esta no, esta no. Es correcto. Y en base a lo que ya queda, ahora sí, podemos hacer una encuesta. Oye, el presupuesto nos alcanza nada más para 3, para 5. Dentro de mi plan de previsión social, esquemas de este tipo de remuneraciones. Trabajadores, vamos a hacer inclusive mejor una simple selección. Y las que mejor votaron se quedan. Porque si no, va a ser un acabose tremendo y no vamos a llegar a nada. Claro. Entonces, en realidad, parto de una premisa, no de un sentimiento. Es un porque te lo quiero yo dar, condenadote, no porque tú me lo quieres exigir, condenados. No, es al revés, lo quiero dar por cariño, porque veo que lo necesitas, que hay una necesidad. porque hay una necesidad, porque hay una futura contingencia y quiero cubrirte en ese sentido. Muchas veces nos dicen, oye, gastos médicos mayores, ¿sabes cuándo la gente? No lo sabes. Está de moda el COVID y bueno, se han tenido necesidades, contingencias como tal, pero mucha gente te dice, ¿yo para qué quiero eso? Y están gastando 3,000 pesos al mes por mí, que te digo, mejor que me los den, no sabes. Es un error muy común en los gastos médicos mayores ese tema, maestro. Es muy común. Justamente en primera porque no se detecta una necesidad en primera, sino que se hace así al azar, ¿no? Y de repente tienes un plan de previsión social con 50 prestaciones, con 20 prestaciones y nada más utilizas 2 o 3, ¿no? Es justamente que cae uno en eso. A mí me tocó el caso de una empresa que justamente tenía el tema de los gastos médicos mayores, pero la póliza que tenía contratada, la colectiva que tenía contratada, nada más incluía hospitales nivel A, por ejemplo. Y en la zona donde ellos estaban, en el estado, en la ciudad donde ellos estaban, no había hospitales de zona A. O sea, había solamente zona B y zona C, me parece, por ahí. Entonces, pues obviamente al trabajador que ganaba, no sé, 6,000 pesos, 8,000 pesos mensuales, se le hacía muy oneroso ir a pagar un deducible de 6, 7,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque no está adecuado a las necesidades que tiene realmente tu empresa. Si tú comienzas a dar prestaciones de previsión social así nomás porque estas son las que me suenan bonito, pues estás fuera completamente. Vas a hacer una inversión que no te va a servir, que no te va a retribuir en absolutamente nada. Y es una prestación parada ahí que nadie va a utilizar. La póliza nadie la ocupaba, nunca se ocupaba. ¿Por qué? Porque era carísimo el deducible. Y fíjate que yo he tenido ahora sí que las vivencias de algunas personas que han tenido ese seguro de gastos médicos mayores y no sabes cómo han dado gracias a Dios. Sí. De que gracias a esa prestación que me dieron, salvé la vida de un familiar. Sí. Sí. De su esposa, de sus hijos, ¿no? O salvamos el patrimonio de toda la familia. Porque así es. ¿Cuánto me hubiera costado eso? Así es. COVID, en la quiebra, 3, 4 familias. COVID, nuestro COVID, ¿cómo estuvo el tema? Y entonces, en algunas empresas han tenido esa oportunidad de dar esa remuneración, que claro, si les haces conciencia de decir, oye, mira, es para que es una previsión, a final de cuentas. Claro. No sabes en qué momento lo vas a requerir. Sí, a ti no te está costando, a mí como empresa me está costando mucho, pero yo prefiero darte ese tipo de prestación que sé que te voy a ayudar de esa manera, que ojalá que no te enfermes y ojalá ni lo ocupes, que es como el seguro social, aparte te estoy dando el seguro social, ojalá que ni lo ocupes, ¿verdad? Claro. Y algún día para lo que te puede servir el seguro social es para tu pensión nada más, Así ¿no? es. Sí. Pero qué bueno que no lo ocupes, o sea, eso es yo creo que lo mejor que puede pasar. Por supuesto. ¿Sí? Pero hay que saberlo plantear, como bien lo dices, Alejandro, planteárselo a los trabajadores y como bien lo dice Vic, de esa manera decir, te estoy ayudando. Claro, o sea, porque si lo manejas al revés, no, a rato te empiezan a exigir, oiga, ya no necesito prestaciones, ahora yo quiero bonos y ahora yo quiero comisiones y así. No, y incentivar a que lo usen también, ¿no? Pues haces la inversión y se queda ahí para, no, pues incentivar, promover que se haga. Así es. Sí, ¿qué? Perdón. Y valdría la pena, porque más de uno aquí presente nos va a preguntar, ¿y el registro contable? ¿Y la deducción? ¿Cuál es la deducción? ¿El formatito, la prima, el CFDI que me manda la aseguradora? ¿O el CFDI porque estoy pagando una remuneración, entre comillas, a mi trabajador? Esa sería una pregunta. Sí, de punto de vista del CFDI que me da la aseguradora. ¿Hay que tener entonces esa aseguradora? Sí, claro. Para darle materialidad. Totalmente. Para darle razón de negocio, para tener la prima y todo, a nombre del contribuyente, de la empresa, patrón como tal.
¿Y dónde dejo el CFDI? ¿Lo debo de incluir? Aparte. Aparte, O sea, claro. aparte en el CFDI de nóminas tienes que registrarlo, ¿no? Se convierte Sí, claro. en un ingreso Así es. para el trabajador que aun y cuando no lo percibe, no lo palpa, no lo siente, no lo ve, no nada, Sí. pero es un ingreso para el trabajador. Es un ingreso, pero déjame decirte que es un ingreso de esos no objeto. Correcto. ¿Sí? Entonces es interesante Sí. porque hay, no puedes deducir las dos cosas. ¿No? claro. Definitivamente haces un registro contable de esa póliza que te está costando. Correcto. Y también fiscalmente hay que darle esa deducibilidad mensual, ¿no? Sí. Entonces ahí nada más es cuestión de consultarlo aquí con nosotros, decir, oye, ¿cómo puedo hacer un asiento contable? Claro. Y no nada más es con ese tema, con el caso de los vales de despensa. También. ¿no? Totalmente. También se los hacen llegar, les hacen el depósito electrónico a los trabajadores y por acá la empresa proveedora de ese servicio te manda una factura con la dispersión, con un CFDI, ¿no? Sí. Correcto. Entonces tienes que saber registrar contablemente esa factura y también hacer el registro del CFDI. Sí, correcto. Que además Para puede ser un tener- anticipo. Hace poco yo recuerdo que un buen ejemplo es cuando de pronto contratando a la compañía de vales y monederos electrónicos, dice, le alcanzamos a pagar antes del 31 de diciembre. ¿Qué pagaste? La despensa para nuestros trabajadores de la primera y segunda quincena del siguiente año. ¿Y qué hiciste con esos monederos que recibiste? Ahí los tengo, al 31 de diciembre ahí los tengo. Es más, es 10 de enero y ahí los tengo físicamente. ¿Será una deducción porque el CFDI ya lo recibe en este momento? ¿O simplemente, y él iba a acreditar? Pues ya en una razón de negocios, no. Sí, Correcto. ¿Por qué? Porque tú no hay estás gasto pagado, todavía, claro, no, pues. no es un gasto. Pues es como almacenar gasolina en diciembre Claro, porque la voy a claro. ocupar en enero y febrero. Correcto. Sí, sí, tal correcto. cual. Por si sube. Sí, exacto, por si. Por Sí, si sí, le sí. quitan el bono. Así es. El bono gubernamental. Sí. Claro. Entonces hoy hay que tener cuidado con esa parte. logística y que quede perfectamente claro. en tus manuales, políticas, procedimientos, otra vez. Sí. Donde, oye, no se me vaya a escapar. No por tener ya el CFDI ya es una deducción autorizada. Sí. Se quedará en la conciliación contable fiscal. Tus guías contabilizadoras, por Las ejemplo, guías contabilizadoras. en el tema justamente de las prestaciones de previsión social que requieren que sean onerosas para el trabajador. El tema de los alimentos. La ley te establece que debe de pagar el trabajador, ¿no? Un porcentaje por esos alimentos. Entonces, a mí me ha tocado ver de repente que pues, todo lo que están ellos erogando porque contratan a una persona que les da el servicio del comedor, ¿no? Una empresa especializada de catering, todo ese tipo de cuestiones. Y hacen deducible en la parte que le están pagando a la prestadora de servicios y aparte le retienen por aquí el trabajador y al rato cómo matas ese pasivo de la retención que hiciste, ¿no? Pues es que no te puedes usar completamente esta parte Sí, pero del claro, gasto. otros ingresos. Claro, totalmente, o lo llevas a los otros ingresos efectivamente para que pueda haber razonabilidad del asiento contable, que inclusive es un requisito también de deducción, ¿no? Para el Así tema de la es. previsión Debidamente social, que quede registrado. debidamente registrado en contabilidad. Sí, quizá estamos tocando puntos finos para ya no hablar de los topes que Sí. tiene cada prestación, porque pues, el fondo de ahorro tiene topes. ¿no? 13. De acuerdo. Y todas las prestaciones de previsión social también tienen un tope límite precisamente de ese importe que no debe rebasar lo que es el monto de los salarios. ¿no? Correcto. Entonces también por ahí te dan te maneja la ley un tope. Bien, pues vamos a continuar ahí con esta pregunta que nos hace Rafael. No sé si nos hace favor. Sí, claro, dice, lo que más me ha pasado ver es por qué los patrones ven como una estrategia, más no lo es. El dar de alta ante el IMSS con el mínimo y el resto te lo pagan en efectivo. Vaya, en el sentido de que pues, son las viejas prácticas. Sí. En pretender en un momento dado, ¿sabes qué? Nos podemos ahorrar previsión social, te damos de alta en el Seguro Social con un salario un salario mínimo, y después, ahora sí, abarcamos todo mediante un plan de previsión social, Claro. para efectos de que estemos un tanto cuanto llegando a lo que debiera ser. En mi opinión, son prácticas que ya quedaron muy añejas. Ya estamos entrando en una etapa en donde en realidad este tipo de conceptos cada vez deben ser menos. Entramos en las mejores prácticas y cuidado, porque tenemos que hacer un presupuesto. Hay muchas empresas que nos dicen, oye, yo no aguanto un presupuesto así, con una carga social tan grande, voy a tronar. Entonces tengo que hacer una serie de adecuaciones financieras, una estrategia financiera nueva para poder ir haciendo este tipo de adecuaciones. Sí. No es nada más porque, oye, en una charla que ya mejor nos vamos alineando por la derecha. No, espérame, hay que hacer todo y además, pues, pian pianito, ¿no? Como dicen en mi pueblo, es un
vámonos paso a paso para ir mediando y cuánto podemos aguantar. Porque si me dices son 5,000 trabajadores y de la noche a la mañana y tengo un incremento de carga social de un 30 y tantos %, cuidado porque no está contemplado en el precio del producto. Y entonces es todo un tema que debiéramos ir aterrizando, pero gradualmente y sobre todo con un tanto más la premura en decir esto, siendo las viejas prácticas, ya no podemos comulgar. Claro. Sí, creo que, como bien comenta el maestro, ha sido una cuestión que hemos venido arrastrando y para mí, desde un punto de vista muy particular, el tema de estar otorgando prestaciones de previsión social en efectivo a los trabajadores, como le llames, ¿no? Sí. Hay muchas, cada quien las bautiza como gusta, pero en realidad creo que es una de esas estrategias de muy alto riesgo que se quedaron y que al día de hoy desafortunadamente siguen en mucha práctica. Digo, me ha tocado ver inclusive hasta sindicatos que pagan previsión social, ¿no? O sea, una aberración completamente cuando justamente el séptimo de renta sí te especifica de manera clara que la previsión social que está exenta, la que señala el impuesto, es la que paga el patrón al trabajador. Así es, y el sindicato, a los trabajadores. Sí, claro, y el sindicato no es patrón. Claro. Pero hemos encontrado esas cosas que siguen arrastrando de otros modelos, de otros trabajos que en su momento estuvieron vigentes, pero pues que ahora creo que es muy complicado. Para mí, desde mi punto de vista y con el comentario que nos hace Rafael, es que un modelo de ese tipo es altamente riesgoso, ¿no? Sí. Y por ahí si te ofrecen también no timbrarla o no hacer otras cosas, bueno, eleva todavía un poquito más el nivel de riesgo, ¿no? Sí, sin embargo, sí, sigue habiendo allá afuera muchas cosas de eso. Es muy complejo, fíjense, porque en realidad la forma en como inclusivemente somos asesorados, coachados por este tipo de esquemas, el trabajador en automático puede decir, ¿dónde te firmo? O sea, voy a llevar más ingresos a mi casa, no voy a tener problemas y contingencias en el Seguro Social porque finalmente estoy inscrito y tengo los servicios de Seguro Social y no tengo nada que perder. El problema es que no se platica muchas veces lo que hay detrás de todo ello. Oye, si vas a querer un automóvil, un crédito hipotecario, un algo, tienes un sueldito mínimo, ¿eh? Oye, pero es que yo sí gano un buen dinero. No ganas un buen dinero. Ganas un sueldito mínimo y percibes otros ingresos que no tienen una justificación. Y cuidadito y lo vayas a depositar en tu cuenta de cheques. Como bien nos menciona Rafael en una segunda instancia, pues inclusive hasta pretendiendo pagar a través de facturas. Los EFOS y EDOS, ahora hasta tengo problemas con el 69B y en última instancia, el dinero, ¿qué le estás haciendo? No es que sí lo deposito, ¿en qué cuenta? No, me dijeron que en mi cuenta personal no, pero en la de mi mamá sí. Estás metiendo en un problema entonces a tu mamá o a tu hermano que no trabaja, a tu hermanito, quien sea. Porque entonces en el fisco hay que estar conscientes. Los estados de cuenta bancarios son CFDIs. No vayamos tan lejos. Es un CFDI que timbra el banco, le pide permiso y el SAT. ¿Te puedo avisar de que Víctor Oliver acaba de recibir un depósito de 20,000 pesos mensuales? ¿Quieres? Te tengo que pedir permiso. ¿SAT puedo? A ver. Sí, perfecto, te doy permiso. Y ya tiene la lista de mis ingresos, de lo que se me depositó, no de mis ingresos, de mis depósitos. Y en automático puede poner la computadora y decir, a ver, dale un clic, que se sumen los depósitos de estos FDI contra el total de sus FDIs de nómina. A ver, ¿cómo? Creo que gana un sueldo de 8,000 pesos y no que le están depositando los 8,000 menos las retenciones. Pero aparte, 6,000 pesos, voy a inventar un número. Pero aparte, están recibiendo 20,000 pesos de no sé dónde. A ver, Vic, ¿cuándo hacemos cuentas? Una cartita de invitación no checa tu total de los depósitos bancarios con tus FDIs de nómina de ingresos. ¿Cuándo te das una vuelta por acá? Te estoy esperando con los brazos abiertos. Claro. Terrible. Y entonces sobre el patrón, ¿dónde queda? Oye, patrón, ¿no me dijiste que todo esto era una problemática, una bomba del tiempo? Y que ahora me van a cobrar a mí el impuesto sobre la renta de estos 20,000 pesos que me están depositando de no sé dónde. Yo te dije que no los depositaras en mi cuenta personal. O no sé, o sea, ese es el problema, que son como verdades a medias. Ese es el problema de este tipo de planeaciones, que muchas veces te dicen nada más lo bonito, pero cuando ves la parte negativa dices, híjole, sí puede ser un grave problema para mis trabajadores. Sí, pues ahí yo creo que en resumen tienen que, hablando de ese estudio que hay que hacer en las empresas, ahí es donde van a poder concretar que sí hay beneficios, ¿no? Sí. Porque no hemos tocado la parte de la ley del Seguro Social, de la ley del impuesto a la renta, donde te dicen no se pagará. Sí, ¿no? correcto. Y hay prestaciones que puedes pagar en el número, ¿sí? En el número, y ahorita las comentamos antes de terminar el programa, ¿no? Si así me lo permiten. Entonces, Rafael,
complemento de tu pregunta. Sí, ya decíamos en el sentido de lo que son las facturas como tal y qué tipo de ingresos finalmente quedan exentos en materia de previsión social. Entonces ahí nos dice, ¿qué ingresos están exentos en la previsión social? Exentos de la previsión social, perdón. Sí, correcto. Entonces, exentos en el artículo 93, ahí lo puede ver. Correcto. Que prácticamente son las que estabas mencionando, ¿no? Sí, mira, yo lo abarcaría primero como requisitos de las deducciones generales y después particulares. Es decir, dentro de lo que es cuerpo de ley, me advierte acerca de esos requisitos de generalidad y de lo que es en sí la parte de esta universalidad, ¿ok? Y aparte, la que ya lo sabemos, que conste con un SFDI, que los IVAs desglosados, debidamente registrados, todo eso, ya nos lo sabemos. Eso lo doy por default y de cajón. Ahora, para efectos, además de previsión social, existen otro tipo de requisitos que inclusive muchos de estos están amarrados a través de ley y de reglamento en materia de lo que es el reglamento de la ley del impuesto a la renta, donde nos dicen, oye, para que sea deducible o para que sea exento, tienen que estar amarrados. Cumplir los requisitos de exención para que sea deducible y cumplir los requisitos de deducción para que queden exentos. Y entonces habrá ciertos renglones dentro de tu plan de previsión social que puntualmente te señala el 93 en los requisitos de su deducción y de su exención como tal. Pero aparte, ese artículo 93 está muy mañoso, porque termina con un penúltimo y últimos párrafos donde te dice, oye, y además la previsión social no podrá exceder de estos famosos 7 veces el salario mínimo y que si ganas más de un salario mínimo y se complica. A razón entonces de estar analizando y que los paquetes de nóminas estén funcionando correctamente, porque no te va a dar la vida si pretendiéramos en un momento determinado que trabajador por trabajador estar punteando la parte exenta y la parte gravada y la parte deducible como tal sus requisitos, sino tener los parámetros perfectamente definidos en tu paquete de nóminas para que corra al 100% con base a este artículo 93 de renta. Hay una prestación que otorga el penúltimo párrafo precisamente del artículo 93. Y está el último también. Sí, correcto. ¿No? Que se refiere a los gastos funerarios, ¿no? Los gastos funerarios no tienen límite, no tienen condiciones, simplemente que estén plasmados en el contrato. Te dice así la ley, en las leyes o en el contrato. Correcto. De preferencia en el contrato, por eso decía, sí debe haber un documento. Sí, correcto. Sí, porque ahí sí te das cuenta y te hablan de los contratos. Sí. ¿No? Ahora bien, en ese sentido, ese tipo, aquí nos están diciendo, oye, ¿qué prestaciones de previsión social están exentas? Bueno, yo ahorita estoy aportando una más de las 20 que se daban en esa empresa, ¿no? Claro, que no es un invento. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo las daban? Bueno, mira, consistía en la prestación de que si una persona llegaba a tener un familiar en cierto grado, ¿no? Línea recta, familiar, descendiente, así es, tenía derecho a faltar 2 días, ¿sí? 2 días con goce de salario y una ayuda para gastos funerarios. 1,000 pesos creo que les daban, ¿sí? Pero ya era una gran ayuda. ¿Cómo no? O sea, decir, oye, pues porque sabemos que el día, era un día porque, pues, oye, falleció, bueno, pues al día siguiente no te presentes, te presentas al subsiguiente. Correcto. ¿no? Entonces les daban un día con goce de salario, ¿sí? Y les daban esa remuneración adicional para decir, oye, pues ahí te ayudo para ciertos gastos. De algo te ha de servir los 1,000 pesitos para el café, para alguna flor, claro, lo que tú quieras, ¿no? Pero ahí se veía la cultura de la empresa, Sí. ¿no? Entonces, era una empresa que tenía 6,000 trabajadores a nivel nacional, pero ya en otros países tenían otros más, ¿no? Pero digo, yo cuando vi ese tipo de remuneración, cómo lo timbramos, o sea, etcétera, cómo pasaba por el ajuste anual, ahí es donde me daba cuenta, oye, y no rebasaba los 7 veces, esta no entraba ahí. Sí, claro. Claro. El fondo de ahorro tampoco, que también lo daban, no entraba ahí. Porque tiene otros topes muy en particular. Sí, claro. Así en es. otra Y fracción. el seguro de gastos médicos mayores tampoco entraba ahí. O sea, eso te lo está diciendo, esos no tienen tope. Exacto. ¿Sí? Que ya había una parte no deducible, a la empresa no le interesaba, dijo, yo tengo para consentir a mis trabajadores. Los trabajadores tenían bien puesta la pila, ¿no? Claro. Estaban súper capacitados además, Claro. ¿no? Sí, Tenían mucha actitud. Exacto. Entonces, ¿tiene beneficios? Sí, aparte de los fiscales, tiene motivacionales, ¿no? Es la esencia, de hecho. Así es. Bien, por ahí Rafael nos pregunta,
El artículo 7, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considera como previsión social las erogaciones efectuadas. Fíjense, o sea, ya no le están poniendo ahí el artículo, para Sí, que sí, sí. erogaciones efectuadas, o sea, efectivamente pagadas, ¿sí? Que tengan por objeto, o sea, y hay un objeto, satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores tendientes a su superación física, social, económica o cultural, ¿sí? Yo quería hacer un comentario, también parte del inicio, Vic, Sí. que desde los años 90 existía una definición jurídica en tesis de lo que era la previsión social. Correcto. No era, era con el carácter de fiscal, pero ya había una definición. Y ahí decía claramente que eran aquellas erogaciones que se otorgaban en beneficio de los trabajadores, de sus familiares o de sus dependientes, así decía. Entonces, obvio que las empresas empezaban a otorgar con base en esa tesis, empezaban a otorgarlas, pero decían, no se las des al trabajador. La ayuda para escolar, dásela no a ti, sino a tu hijo. Entonces, y la ayuda para la mamá que nació el bebé, dásela por acá. Entonces empezaba a haber un descontrol, ¿sí? Por eso en el año 2002 viene esta reforma, bueno, se incluye ya dentro de la ley del impuesto a la renta, dicen, ¿qué crees? Por primera vez en México te voy a dar, nace en 2002. Correcto. En el artículo 8, ¿te acuerdas? Así es, en el artículo y luego 8. ya quedó en el Sí. Sí. En donde venía todavía diciéndonos que era erogaciones en beneficio de los trabajadores, de sus familiares, sus dependientes. Y después viene otra reforma, ¿sí? En donde dice, no, espérame. Aquí los beneficios tienen que pasar por el trabajador. Sí. Todo lo que tú les quieras pagar, que eso es bien importante para nuestros amigos que nos están viendo, tienen que pasar por el trabajador, tienen que pasar por su recibo de nómina. Correcto. Lo amarra en automático ahora con un CFDI y te dice, no hay vuelta de hoja. El que obtiene el ingreso es tu trabajador. Y esta definición que nos están poniendo, bueno, pues es una definición que ya tenía un precedente, que suena bastante aceptable, porque lo dice claramente, aquellas erogaciones efectuadas que hace el patrón en beneficio del trabajador, ¿no? Correcto. Entonces es tan sencillo porque ahí lo que es unilateral, es Correcto. a voluntad del trabajador, apapachable y tiene un objetivo sobre todo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando le empiezas a ver los beneficios, yo la verdad siempre lo he recomendado mucho. Las prestaciones de previsión social en las empresas incentivan y motivan a los trabajadores, ¿no? ¿Que es difícil? No, la verdad es que no es difícil, nada más cuando te empiezas a estudiar, como el fondo de ahorro. Claro. Si tú te acercas a un banco y le dices, oye, tú me podrás administrar el fondo de ahorro, te vas a ir encantado. Claro. ¿Sí? Yo les creo su cuenta a cada trabajador, tú me dispersas mediante este archivito ese fondo y yo me encargo de invertirlo en valores del gobierno federal a tratar de generar los mayores beneficios e intereses de esos trabajadores y una vez al año o cuando termine la relación laboral les voy a regresar todo su dinero, el que tú aportaste, el que aportó el trabajador, más los intereses. Digo, sí es sencillo porque la empresa que lo va a decir, pues si hay alguien que lo haga, pues adelante. Sí, ya hay una herramienta para eso también. Y se van a encargar de ellos de tratar de generarle buenos beneficios, o sea, que los beneficios sean mayores que la comisión que están cobrando. Pero ellos por el hecho de tener esos dinero, fondos, claro. Es más, ni te cobran. Claro, sí, Ni claro. te cobran, no, yo te lo administro. Pues imagínate todo el dinero de los trabajadores más la parte del patrón administrándola y con los valores del gobierno, no, ni te cobro, porque eso aparte pues, lo pongo en otras. O sea, mitad para el fideicomiso y valores del gobierno federal y otro poquito para Claro, mí, ¿no? Claro, claro. Así es. Pedro Benítez, ahí buenas tardes a todos. Una pregunta, ¿cuál es el tope que puede entregar el patrón a un trabajador de previsión social? Decíamos hace un momento, ¿te acuerdas? En realidad no hay un tope que fije la propia Ley Federal del Trabajo, ni la Ley de Impuesto a la Renta, ni de Seguridad Social, ni mucho menos. Sino en realidad ahora, con un tema más... Es una limitante, Sí. para efectos fiscales, ¿no? Las 7 veces que tú dijiste. Ah, bueno, Deducibilidad. es que son dos. Yo entiendo la pregunta, si es un tope, como diciendo, independientemente de la exención y de la deducción, ¿qué tanto puedo Sí, pagar? claro. Sí, no hay tope, En realidad digamos. no hay un tope como tal. Así es. Ahora, el problema es, Sí. si existen topes en materia de deducción y en materia de exención. Así es. Y tendremos que analizar renglón por renglón de tu plan Claro. de previsión social. Así es. Unas que ya has mencionado, que han sido ya sin tope como tal, los funerarios, gastos médicos mayores,
Los mismos seguros El fondo social, de ahorro. fondos de ahorro mismo, que está topado, pero por otra instancia. Es decir, máximo los famosos 7%, el 1.3 veces y demás, el 13%, todo ello queda perfectamente amarrado. Pero porque son topes no globalizados, Claro. sino que ahora renglón por renglón se tiene que hacer el estudio. Así es. El problema es que nosotros los contadores lo topamos. Ejemplo, la despensa, al director le das nada más el 40% de la UMA, Ajá. ¿no? Cuando un director dices, oye, no sé, a lo mejor le da 1,200 pesos al mes, ¿no? Sí, claro. Sí. Dice, para mí eso no me sirve, para mi despensa no me sirve. Mi despensa es de 10,000 a 15,000 pesos mensuales. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ahí donde hablan esto del tope, dices, bueno, pues al director le voy a dar sus 15,000 pesos, ¿no? De previsión social, Sí. mensualmente. O sea, el tope lo fijamos porque lo adaptamos a otras leyes. Sí, a la parte fiscal. ¿Sí? Exactamente. Y entonces ahí es donde dicen, no, todo mundo se le va a dar la ayuda. Los topes. Sí, esto de los vales, pero topado máximo al 40% de la UMA por día y elevado al mes. Sí, correcto. Pero realmente no debería, o sea, no hay ninguna ley que te maneje un tope como tal en cuestión de la remuneración. Más bien el tope se lo queremos poner para que no nos excedamos, para que no pague impuesto a la renta, para que sea deducible, porque el fondo de ahorro también. Si le das el 10% a un director que gana 400,000 pesos, dices, cumplí con este tope del 10%. Pero tienes otro tope, ¿no? Sí, Que te dice que no 1.3 debes veces. recibir 1.3 veces el valor de la UMA elevado al mes y tómale. Entonces, Sí, ya al por director abajo. le topas esa prestación. Decir, oye, pero ¿por qué si a todo mundo le estás dando el 10%? ¿Sí? Y yo también soy trabajador, dame el 10%. Y ahí es donde empezamos a jugar con esos números, ¿no? Claro. Pero tendríamos que ponderar si lo que persigues es la deducción transparente, de manera muy transparente, así tal cual, o si en realidad lo que pretendes es seguir sobre la línea, en decir, lo voy a dar más y tengo un riesgo. Un costo. Tengo un costo y un riesgo, correcto. Así un riesgo es. de que en caso de que la autoridad me dijera, ¿y tú de dónde carambas? Porque antes era muy fácil. Si no hubiese un CFDI de nóminas, era muy fácil. Hoy con un CFDI de nóminas, en automático la computadora puede decir, aquí no cuadra, Claro. aquí no checa. Aquí la computadora te dice, está mal, está excedido, vamos a revisarlo. Ese es el problema. Así es. Y que precisamente el complemento de nóminas ahí te obliga a que cada tipo de prestación de previsión social tenga un número de cuenta y lo estés etiquetando también con ello. Y no cambiarles el nombre, ¿no? Sí. Por ahí me tocó ver una empresa que pagó PTU con vales de despensa. Sí, muy mal. Empiezas a complicarlo, ¿no? Sí. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Así es. Y en materia de seguro social, Alejandro, ¿qué opinas? O sea, esa redacción del artículo 27. Sí, pues creo que ahí también vale mucho la pena echarse un clavado para ver justamente las prestaciones que están exentando, porque sí, si bien es cierto, no lo podemos considerar el Porque tema. hablamos ya de ley de... Como que Impuesto vamos de la renta. a cerrar ese capítulo Agotando. de la ley del impuesto a la Impuesto renta, a ¿no? la Ya hablamos esos puntos importantes. Ahora nos cambiamos de materia. materia Ley del seguro seguro social. social. Ahí ya no es grabable. Ahí ya estamos hablando de una Sí, integración. de integración al salario, ¿no? Y sí, justamente lo platicábamos a un inicio, ¿no? Esa dualidad de tratamientos que tienen, uno en materia del impuesto a la renta y otro en el tema del seguro social. Y efectivamente en el tema de seguro social, el 27 de la ley de seguro social te establece cuáles son las prestaciones que no van a integrar al salario base de cotización. Primero te dice cuáles integran. Todas Bueno, las claro, todo aquello remuneraciones. que... Y que creo que vale mucho la pena, y qué bueno que hace el comentario, maestro, porque justamente ahí cuando te dice qué es lo que integra, es justamente todo lo que le entregues al trabajador con motivo de su trabajo. Ahí lo dice señalamente, por eso es que los sueldos, gratificaciones, premios, bonos, todo eso, pues de entrada, derechito, ¿no? A la integración salarial y al gravamen a efectos de seguridad social. Pero hay otras tantas que puedes estar entregando a los trabajadores y justamente hacemos el símil de lo que quieren homologar de la ley de impuesto a la renta a la ley del seguro social y que al día de hoy pues no lo tenemos homologado. Pero entonces comenzamos a ver los tratamientos justamente de lo que tenemos, por ejemplo, en prestaciones de previsión social, el tema de... Por ejemplo, justamente el tema de los comedores, ¿no? O el tema justamente de los vales, que tienen su tratamiento específico en materia de ley de seguro social y que si no propiamente podemos ver a la previsión social como un esquema per se de remuneración o de beneficio fiscal, pues sí lleva intrínseco algunos beneficios que vale la pena, depende a cada uno de los conceptos, pues ir comentando, ir desglosando ahí en ese tema, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Tendríamos que hacer el análisis también de uno por uno. Claro.
Así es. Podríamos hacer un buen diplomado nada más de previsión social, porque serían Claro. horas. Así es. Pero fíjate que en esta cuestión del artículo 28, yo ahí veo dos oportunidades enormes, ¿no? Una, como ya la dijiste, todo aquello que se entregue por su trabajo Claro. integra salario para efectos del Seguro Social. Que son los menos, ¿eh? También, digo, son los menos, pero son los más importantes que Claro. tienen que pagar Seguridad Social. Pero también cuando te habla de esa última oración, que dada su naturaleza no integrarán los siguientes conceptos, Claro. dada su naturaleza, ahí entran todos los demás. Todas las ayudas que yo estoy comentando entran ahí. Ayuda para renta, ayuda para transporte, ayuda para anteojos, ¿sí? O sea, Perdón, todo ese y tipo de agregarías, por ayudas. ejemplo, entonces la ayuda para energía eléctrica ahora que es el famoso Así teletrabajo es, así es. y el Todo home eso- office, porque ya decíamos que Todo son eso dos queda conceptos. exceptuado porque te dijo, no integra, dada su naturaleza. Dada su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de estas ayudas? No son remunerativas, no son por su claro. trabajo. O sea, es todo lo contrario. Ahí tienes un sinnúmero. Oye, que la ayuda para el Día del Niño, darles un juguete a los niños, galletas, dulces, sin Ciclos problema. escolares, útiles, Dada su libros. naturaleza, quedan fuera. Que la ayuda para el Día de las Mamás, a darles un presente, un perfume, un arreglo floral, dáselas. Son una especie, Ujú, ujú. quedan fuera. Para efectos del Seguro Sí, Social. es que sí, Correcto. justamente. Y ahí voy a algo bien importante. Ayudas en efectivo. ¿Sí? La ayuda para transporte. Dicen los criterios del Seguro Social que todo lo que se entregue en Integra. efectivo va a integrar. Claro, Le digo, discúlpame, pero no es cierto. claro. No, sí, todo lo que tú, digo, desde el punto de vista de mi criterio y yo Seguro Social, todo lo que tú des en efectivo va a integrar. Pues sí, porque no hemos visto bien esa oración que te dice dada su naturaleza. Te voy a poner un ejemplo, porque yo lo llegué a comentar, ¿sí? Con personas del Seguro Social. El fondo de ahorro, ¿cómo lo puedes dar si no es en efectivo? Chingón. No hay forma. Cumpliendo con todos los requisitos. Ah, bueno, pero es que esa es una tratamiento. prestación que está regulada en la ley. No, espérame, no tiene que ver nada con la ley del impuesto a la renta. Claro. Dada su naturaleza, es una prestación, no es una remuneración. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, ya en el argumento, pues también la ayuda para transporte, la ayuda para lentes, ¿no? Teniendo todos los demás requisitos, como bien lo dijimos. Entonces, ahí es donde vienen los beneficios. Porque yo te estoy hablando de las ayudas, Claro, claro. pero también otras remuneraciones, o sea, ya dijimos estas prestaciones, perdón, Ujú. de naturaleza análoga. Y ahí vienen, pues, sin número de prestaciones que les puedes, digo, nada más previo estudio. Pero para ello la recomendación es, primero ten bien definido qué es un bono, que es un estímulo, Claro. que es un incentivo, porque si no, estás tocando. Oye, es que yo cada 6 meses le quiero dar un incentivo al trabajador como previsión social. No, espérame, eso no se puede. Sí, Pues. porque eso es parte de una remuneración. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso ni siquiera es análogo. Ujú. Entonces, cuando ya tienes bien definido qué es un bono, un premio o un incentivo, en automático, y ya tienes definido lo que son salarios o remuneraciones de los salarios, todo lo demás, y ahí viene en el catálogo de percepciones, ahí vienen todas las prestaciones, que las con tope, que bien decían, y las de sin tope. Claro. Que ahí creo que el ejemplo más claro que se ha popularizado mucho en los últimos años con el tema de las diferencias entre renta y seguro social es el tema de los alimentos, ¿no? Bueno, de la prestación de ayuda de alimentos. Que si se entrega a través de la ley de seguro social te dice a través de vales o a través de un efectivo, ¿no? Y la ley de renta solamente te acepta los vales. Entonces ahí hay una diferenciación importante porque a pesar de que tendría un gravamen para efecto de impuesto a la renta, tendría una no integración a efectos del seguro social. Claro. Y de eso nos vamos así uno por uno Sí. y hay diferencias bastante interesantes que tendríamos que ir detallando como para ver exactamente y con esa analogía que comenta el maestro, pues bueno, entraría prácticamente todo, ¿no? Hay muchas cosas que se tratan de esa forma. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque en cuestión del seguro social, todo ese tipo de remuneraciones que das, más esa combinación que la das con la ley del impuesto a la renta, de no gravable, no pagar ISR, la verdad te da un buen de beneficio. Claro. O sea, para la empresa, ¿cuál sería el beneficio para la empresa? Pues tener a los trabajadores A gusto, retenidos, a contentos, gustos, así es. ¿Sí? O sea, la verdad, un poco con menos estrés, Sí. ¿no? Porque en las empresas lo que se busca es la estabilidad laboral, Claro. ¿no? Y eso cuesta a veces trabajo, buscar esa estabilidad laboral, porque económicamente debe estar bien.
pero aparte es la cultura del empresario. Claro. ¿No? Entonces, ¿y a los asimilados qué? ¿Les damos prestaciones o no? Desde luego que no. Bueno, aunque nos hemos encontrado asimilados que cobran aguinaldo, ¿no? Sí, por ejemplo, Exacto. ¿no? Sí, y ayudas, o sea, Sí, ayudas de para todo. anteojos, o sea, asimilados. Sí, claro. Y los Sí, timbran. Sí, sí. ¿No? Yo creo que por definición misma, ¿no? Como hemos dicho desde un principio, que el patrón otorga a sus trabajadores, en automático ya dijimos, pues ningún asimilado No, claro. es trabajador. Y el Seguro Social, pues se va a frotar también las manos, es decir, como Sí. buitre, de aquí somos. Es que en esas incongruencias es justamente donde dejamos la puerta abierta para que la autoridad, entonces, como estos no son, pues entonces tampoco los otros. Exacto. Y comenzamos a darle oportunidad a la autoridad que comience ahí a generarse telarañas y poder meternos en un conflicto, ¿no? Hay que ser bien cuidadosos con ese tema y cada cosa en su lugar, ¿no? Cada persona en su lugar y con su debido cumplimiento. Sí. Sí, yo considero que las prestaciones de previsión social, la verdad, sí son una buena herramienta ¿Cómo no? para entregarles a los trabajadores, porque además, mira, no paga aguinaldo, no paga prima vacacional, no paga liquidaciones, salvo que estuvieran, como bien lo dijiste, por ahí condicionados, Exactamente. ¿no? Por ejemplo, una prestación que le quieres dar al trabajador, la de los vales, ¿sí? Ujú. Que de acuerdo a los días que trabaje le voy a pagar vales, pero si no trabajas, no te pago vales. Si te vas de maternidad, no te pago vales. O sea, imagínate qué castigo, Sí. ¿no? No Ya te pago dejó vales. de ser plan de previsión. Sí, Entonces, claro. ahí hay una jurisprudencia en materia de integración del salario. Dice, si tú condiciones las remuneraciones, entonces lo estás asociando al trabajo, por lo tanto, es remunerativo, pierde esa calidad y tienes que pagar finiquito y liquidación, o sea, en la integración. En la integración, y te sale carísimo. O sea, ya tenemos algunos ejemplos de algunas empresas que les digo, oye, ¿y la tenías condicionada? Sí, integra. ¿Todo? Sí, todas las prestaciones, porque te las puede demandar el trabajador y te va a ganar. Además, Sí, porque están condicionadas. Entonces, eso también es bien importante, ¿no? totalmente. Ok, estamos llegando a esta parte final. Digamos, ahí tenemos todavía para un poquito más, pero creo que lo más importante Sí. ya se comentó. Tú en tu experiencia, Vic, ¿qué has tenido de esto de la previsión social? ¿Sí lo recomiendas? Mira, yo podría decirte que por experiencia, en realidad la previsión social sí puede ser hoy por hoy un punto de partida o un punto de quiebre muy en específico. Tuve una experiencia muy curiosa con un ingeniero en sistemas que fue a trabajar en una empresa, obviamente también de sistemas, para un puesto prácticamente de dirección, un sueldo atractivo, con un buen plan de remuneraciones y de previsión social, y donde de pronto este sujeto, cuando le iban leyendo la lista de las prestaciones de previsión social y las remuneraciones contractuales, de pronto lo veías como cada vez se frustraba más y más y más y más. Le decían, aquí afortunadamente somos una empresa seria, en donde no tenemos esquemas de outsourcing, no triangulamos los impuestos, no hacemos esquemas de 69B, facturación, nada. Somos una empresa 100% leal al trabajador. Ok, puso una cara así que, ok, yo dije, en lugar de, oye, gracias, Sí. ¿qué pasa? Resulta ser que cuando le leen la cartilla, le dicen un sueldo atractivo, tienes vacaciones en el orden de primer año, 12 días de vacaciones, una prima del 25% y un 10% adicional, que podríamos hacer también como parteaguas, una prima vacacional que integra salario y un excedente que se suma al plan de previsión social en ocasiones, dependiendo cómo lo manejemos, y otra en donde de pronto le dicen, y además te vamos a dar seguro social, y vas a tener Infonavit, y vas a tener un automóvil, y el pobre dijo, casi, oigan, ya basta. ¿Qué pasa? Yo así me quedé, debería estar muy contento. ¿Tú crees que yo voy a ir al Seguro Social? ¿A que me atiendan? ¿Desde una gripa? Desde luego que no. Para eso estoy ganando muy bien. ¿Tú crees que voy a comprar una casa del Infonavit? ¿Dónde me voy a comprar una casa? ¿A 2 horas y media de aquí, donde vamos a trabajar? ¿Me dices que vas a dar vales de despensa? ¿Tú crees que yo voy a ir a preparar mi comida? ¿Me viste cara de Jeff o de qué? Cuestiones así que dice uno, empieza a evolucionar. También en esos aspectos, la ley se puede estar quedando un tanto cuanto atrás. En decir, oye, probablemente debiera ser más, y él lo sugería,
¿Para qué me das un carro? Es que te toca un buen carro, es categoría premium. No es un carrito de 250,000 pesos, es un carro de 850, 900,000 pesos. ¿Para qué me compras un carro de 900,000 pesos? Son 300,000 pesos al año. Si no tengo novia. Sí, Digo, así como ya me estaba imaginando. Claro. Si no tengo novia, ¿no? ¿Para qué quiero el carro? Y con la ofrenda que se está poniendo, yo creo que sí. ¿Pero qué crees? A mí dame mejor tarjetitas de Uber, tarjetitas de Uber Eats, tarjetitas del gym, tarjetitas de Amazon. Y con eso me haces feliz y te salgo más barato. ¡Wow! Yo me quedé y dije, si es un parteaguas, porque las nuevas generaciones traen otro estilo de vida. Okay. Y entonces es algo que también debemos de poner en la mesa, sugiriendo precisamente a todos los que nos acompañan. Claro. Sí, que digo, las nuevas generaciones muchos de ellos ya piensan siempre en ser prácticamente personas independientes, ¿no? Así es. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pero sí me gusta ahorita este análisis de decir, oye, hay generaciones que vienen atrás. De acuerdo. Y la previsión social yo creo que no van a estar así como que muy de acuerdo. Alejandro, tus comentarios finales. Pues creo que definitivamente si enfocamos la previsión social de manera adecuada, para mí sin lugar a dudas sí es una herramienta muy efectiva para poder generar mejores resultados con los empleados. Y el tema de esas prestaciones que nos otorga la propia norma, las prestaciones tradicionales o las de que van de cajón, pues ya no generan nada atractivo, ¿no? Dice, oye, te voy a dar seguro social y te voy a dar de alta con el salario con el que estás, pues gracias, pero es lo menos que tendrías que hacer, ¿no? Entonces sí, por lo tendrías que hacer, ¿no? Te voy a dar vacaciones, pues sí, pero es parte de lo que tienes que realizar. Entonces creo que sí tenemos que estar volteando a otro tipo de prestaciones, a otro tipo de remuneraciones, cambiar un poquito el chip y obviamente generar mayores beneficios a los empleados y que también ir armando, creo que cada vez es más difícil armar equipos verdaderamente leales y comprometidos. Y esta es una de las herramientas de la que podemos ser. Hace unos días platicábamos con el doctor Oscar Guevara, que también le mando un fuerte abrazo al doctor, y comentábamos, por ejemplo, el tema de las normas oficiales mexicanas, ¿no? Que el patrón cumple pues, por el miedo de que vaya a ser sancionado. Pero en realidad si nos podemos analizar los beneficios que pueden generar al interior de la empresa en un mejor clima laboral, en cuestiones de seguridad, de higiene, de cuestiones realmente que me generan más allá del tema coercitivo de la autoridad, justamente podemos hacer un mejor lugar para trabajar y que realmente podemos lograr de mejor forma los objetivos. Entonces yo de manera particular, la verdad es que sí considero que con un análisis previo, que con un entendimiento de las necesidades que tenemos podemos generar algo interesante y pues bueno, ya si esas vamos y vamos a entregar prestaciones, no solamente por el hecho de que sean sustituyentes del salario, eso quitémonos de la cabeza, ese tema es de la prehistoria, ya no camina de esa forma, pero sí es bien importante señalar que existen prestaciones, y usted hace rato los comentaba, maestro, hay prestaciones de previsión social, justamente léanse el último párrafo del 93, y ahí van a ver que hay prestaciones que no están limitadas ni siquiera en la deducción del 4753 y que por supuesto están no integrables a efectos del Seguro Social. Échenle un ojito por ahí, creo que ahí también puede haber algo interesante. Es correcto. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la Alejandro. invitación. Maestro, al contrario, Gracias. maestro, muchas gracias. Gracias, Alex. Sale. Gracias, Tel. Bueno amigos, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Gracias, hasta la vista.